El primer asentamiento de Nova Gasteiz se puede datar en el siglo VIII, pero fue hacia el año 1000 cuando la ciudad incorporó calles empedradas y la estructura urbana que ha mantenido hasta la actualidad. Las murallas se edificaron en el siglo XI, 100 años antes de la fundación de Nova Vitoria por el rey Sancho Sabio de Navarra. Durante su reinado, la antigua Nova Gasteiz y posterior Nueva Vitoria desarrolló su crecimiento hacia Occidente. La conquista de la ciudad por Alfonso VIII supuso un punto de inflexión importante en el desarrollo de la ciudad. Alfonso VIII proyectó la construcción de una gran iglesia, la actual Catedral de Santa María, con el doble objetivo de crear un gran templo y de mejorar la defensa de la ciudad. Alfonso X, medio siglo después, amplió la ciudad con 3 nuevas calles y una nueva muralla por oriente, convirtiendo la población en una auténtica ciudadela totalmente amurallada. También el templo iniciado por Alfonso VIII sufrió un radical cambio. Este segundo proyecto, ya gótico, se ejecutó en 2 fases. Cerró el perímetro del templo tal y como hoy lo conocemos y levantó la portada de Santa Ana. Añadieron la capilla de Santiago, adosándola extramuros. Finalmente, elevaron los muros de la catedral con la construcción del triforio solo en la zona central y ejecutaron altas bóvedas de madera. La iglesia quedó sin terminar, aunque abierta al culto. Durante los siglos XV y XVI, familias de la alta sociedad vitoriana comenzaron a construir tumbas monumentales o capillas privadas en el interior del templo, con el objeto de engrandecerlo y embellecerlo. En este periodo se procedió a la construcción de bóvedas sobre las capillas y sobre los nuevos tramos no rematados en la fase anterior. También se sustituyeron las bóvedas de madera originarias por bóvedas de fábrica. Estas últimas intervenciones de carácter estructural son causa de un imparable proceso de deformaciones y lesiones que han aquejado el templo hasta el siglo XX. Las tareas de profunda restauración iniciadas en el siglo XX y que continúan en la actualidad, junto con la restauración de la muralla, permiten a vitorianos y visitantes hacer un viaje guiado al pasado y disfrutar de unas representaciones teatralizadas nocturnas en un entorno incomparable. Bueno, pues en el año 2000 comienzan las visitas guiadas a las obras de restauración, algo bastante pionero. Hoy en día la verdad es que cada vez más si visitamos algún sitio, algún yacimiento o alguna iglesia, la podemos ver en plena obra, pero tradicionalmente siempre cuando se cerraba una catedral, se cerraba hasta que volvía a estar restaurada, no se abría. Pero en aquel momento las personas que dirigían el proyecto decidieron abrir, aunque fuera temporalmente, la catedral para que todo el público pudiera ver lo que se estaba haciendo y cuál era el proyecto de restauración, los primeros trabajos. El éxito fue tal, no solamente por parte de los vitorianos, sino que los turistas que se estaban empezando a acercar entonces a Vitoria, que desde entonces, salvo los primeros años que hubo un parón en ciertos momentos, ha sido visitas guiadas continuadas, de mucho éxito, de lunes a domingo, en varios idiomas y dirigidas a todo tipo de públicos.